Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la opinión de esta estación, el Canal de California y el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentario, por favor contacte el Instituto Maddie por el sitio de internet almaddieinstitute.com. Nadie duda que el sistema de educación superior de California ha sido fundamental al progreso económico del estado. Pero, más y más, los empleadores requieren un título universitario y hay una brecha entre el número de graduados universitarios y las necesidades reales de la fuerza laboral del Estado. ¿Puede el sistema de educación superior de California cumplir con los cambios de la economía del Estado? Le preguntaremos a Marisol Cuellar, una analista del Instituto de Políticas Públicas de California. La brecha de estudios superiores en California. Estamos aquí con la señorita Marisol Cuellar, investigadora asociada del Instituto de Política Pública de California, y nos va a hablar de asuntos de la fuerza laboral y el sistema de educación superior en California. Gracias por estar aquí con nosotros, señorita. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de nuestro estudio. No, son muy importantes resultados del estudio que hicieron. Entonces, hablemos un poco de la fuerza laboral del estado de California. ¿Qué grande va a ser la brecha de habilidades de la fuerza laboral para el año 2030? Bueno, nuestras proyecciones sugieren que si los cambios demográficos que estamos viendo continúan y si las tendencias económicas y la creciente demanda por trabajadores calificados continúa, va a haber un déficit de 1.1 millones de trabajadores con títulos universitarios. Esto significa que los empleadores van a demandar 1.1 millones de trabajadores con títulos universitarios y la fuerza laboral del Estado no va a estar preparada para asumir ese reto. Entonces, el suministro de esta fuerza laboral que va a necesitar títulos universitarios no va a estar. Exacto. Entonces, vamos a necesitar 1.1 millones de trabajadores para el año 2030. Exacto. Que no van a existir. Que no van a existir. ¿Cómo llegaron a estas proyecciones? Bueno, estas proyecciones lo que nosotros hacemos es utilizamos información, por un lado, del Departamento de Finanzas, que tienen proyecciones de la población, y por otro lado utilizamos las proyecciones oficiales del Departamento de Empleo de California, que tienen proyecciones acerca del crecimiento en el número de trabajos para las diferentes ocupaciones en el estado. Sin embargo, esos dos tipos de proyecciones no tienen niveles educativos asociados a esas proyecciones. Lo que nosotros hacemos es, basados en las tendencias históricas, en lo que vemos en las tendencias históricas de los niveles de educación de los trabajadores y de la población en general, es como nosotros encontramos estos déficits, comparando oferta versus en contra de la demanda. ¿Piensan de que cambió las proyecciones o afectó las proyecciones la gran recesión de que acabamos de salir? Definitivamente. Lo que vemos es, en términos de, por ejemplo, en términos de empleo, las cifras oficiales fueron revisadas a la baja porque se espera que vamos a estar en un nivel de empleo inferior al que estábamos pronosticando antes de la recesión. Entonces, definitiva, hubo un efecto. Sin embargo, vale la pena aclarar que si bien los niveles se vieron afectados, la composición en términos de industrias y sectores y ocupaciones no cambió radicalmente. No van a cambiar. No van a cambiar. Lo que entonces vemos es los niveles son más bajos, pero la composición en términos de industrias y ocupaciones es prácticamente la misma. No hay un cambio significativo en ese aspecto. Hablemos un poquito de los baby boomers, que les dicen en inglés. Los baby boomers son las personas que fueron nacidas, que nacieron tras la Guerra Mundial. Exacto. Entonces, ¿cuál papel van a jugar estas personas? Bueno, de hecho, este es uno de los motores principales que están determinando este déficit en el número de trabajadores capacitados por la siguiente razón. Los baby boomers son la generación más educada que tenemos actualmente. Las personas de 60 a 65 años, actualmente 40% de ellas tienen un título universitario. Entonces, el problema es que las personas jóvenes que están entrando a la fuerza laboral tienen niveles educativos mucho más inferiores. El otro problema es que, porque la generación de los baby boomers es tan grande en términos de tamaño,
ese es otro factor que está contribuyendo. No solamente son más educados, pero es una generación bastante grande en términos de tamaño, y esta generación va a estar jubilándose en el 2030. Entonces, cuando ya se están jubilando, la mayoría de esas personas se van a jubilar para el 2030. Exacto. Vamos a tener ese déficit de 1.1 millones de trabajadores que no vamos a tener. No vamos a tener porque las nuevas generaciones de trabajadores tienen niveles educativos inferiores. Lo que vemos es las nuevas generaciones. ¿Y qué pasa con los inmigrantes de altamente educación? ¿Pueden ellos cerrar la brecha? Por muchos años California se ha beneficiado de los inmigrantes para satisfacer nuestras necesidades de la fuerza laboral. Sin embargo, este déficit es tan grande y es poco probable que los inmigrantes, ya sea de otros estados o internacionales, vayan a cerrar esta brecha. Una cosa que es importante mencionar es que si no fuera por estos inmigrantes, la brecha sería aún más grande. ¿Para ahora o para el 2030? Para el 2030. Porque lo que estamos pronosticando es que la participación de inmigrantes que vienen del exterior, su participación en el total de graduados con títulos universitarios va a incrementar. Sin embargo, ese incremento no es suficiente para abordar la brecha. Exacto. Entonces, hablemos un poquito de las condiciones económicas, porque como acabamos de mencionar, la gran recesión afectó estas proyecciones y los trabajos. ¿Consideraron otros escenarios? Es muy buena pregunta. Nosotros, como cualquier proyección está sujeta a incertidumbre. No sabemos, es muy difícil pronosticar bonanzas, es muy difícil pronosticar recesiones, cambios tecnológicos. Entonces, quisimos saber si nuestras proyecciones eran sensibles al uso de diferentes supuestos. Hicimos varios escenarios alternativos, sin embargo, en cada uno de nuestros escenarios, usando diferentes años base para calcular las tendencias, utilizando diferentes grupos para calcular la distribución por niveles educativos y otros escenarios, siempre llegamos a un déficit. Y este déficit siempre varió entre 1 millón y 1.4 millones de personas. Entonces, no importa los diferentes escenarios, siempre vamos a tener un déficit. Varía en algunos miles de personas, pero es un déficit bastante significativo. Todavía vamos a tener 1.1 millón de personas que no van a tener titularios universitarios. Correcto, entre 1 millón y 1.4. Bueno, y ahora escuchamos bastante de que hay bastantes personas de que han realizado estudios superiores, pero son empleados a salarios mínimos. ¿Es esa una realidad? ¿Existen estas personas de que realmente sí tienen un título o licenciatura, pero están empleados a salario mínimo? Definitivamente es una realidad que se debe a que las tasas de desempleo y las tasas de subempleo todavía son bastante altas relativamente a las tasas que se observaban antes de la recesión. Sin embargo, lo que le puedo decir es que para la mayoría en general, tener un título universitario asegura mayores ingresos. Sí, entonces, hay esos casos aislados. Para la mayoría de las personas, obtener un título universitario significa mayores ingresos salariales de lo que podrían obtener si solamente tuvieran un título secundario. Entonces, siempre vamos a ver, lo que oigo es de que siempre vamos a ver de que si tiene un titulario universitario, si tiene una licenciatura, siempre va a tener más. En promedio. En promedio. Eso es importante, que en promedio la gente va a ganar más. Hay casos aislados, como tú mencionaste, que hay gente trabajando con títulos universitarios que trabajan en Starbucks o trabajan en diferentes trabajos que no requieren esos niveles de educación. Pero en promedio, para la mayoría de personas, van a recibir un diferencial de salarios por encima de lo que recibirían si solamente tuvieran un título secundario. Otra cosa que es importante en ese aspecto es que lo que vemos es que las tasas de desempleo, por ejemplo, son mucho menores para aquellas personas que tienen un título universitario. Por ejemplo, la última información que tenemos es más o menos la tasa de desempleo para las personas con un título secundario es 11%. La tasa de desempleo para las personas que tienen al menos un título universitario es 4.5%. Entonces es una diferencia bastante grande. Las personas con títulos universitarios son más propensas
a tener empleo y a ganar más. Y me imagino que durante la gran recesión esas tasas fueron mucho más altas. Exacto. ¿Piensa usted de que el valor de la licenciatura o el valor del titulario universitario depende en el tipo del estudio? ¿Son unas áreas de estudios mejor que otras? Definitivamente. Definitivamente el mercado laboral valora los títulos universitarios diferente dependiendo del área de estudio. Tenemos campos que son altamente lucrativos como ingeniería, informática, y tenemos otros campos que no son tan remunerativos como educación o servicios comunitarios. Sin embargo, no importa el área, siempre en promedio va a haber la gente va a obtener unos mayores salarios si tiene un título universitario o si no tiene. Si no tiene. Uh-huh. Y me imagino que también que, como vamos a ver que la población uh-huh. de las personas de mayores de edad de 65 años van a aumentar para el 2030, uh-huh. esos titularios, esas personas que tienen licenciaturas en los estudios médicos, van a ser mejor. Exacto. Debido al incremento en la demanda, muy seguramente va a haber también un incremento en los salarios uh-huh. por esta demanda. ¿Son estos trabajos los trabajos del futuro? En su informe mencionan esta bifurcación. Uh-huh. ¿De qué se trata esta bifurcación de que ustedes mencionan? Cuando hablamos de la bifurcación de la estructura ocupacional del Estado, lo que estamos diciendo es, encontramos que de los 10 sectores que van a experimentar el mayor crecimiento entre 2003 y 2030, 5 ocupaciones no requieren un título universitario, requieren únicamente un título secundario. Y otras 5 ocupaciones requieren un título universitario. Entonces lo que estamos viendo es crecimiento en los dos sectores, en los dos sectores de la educación, uh-huh. Únicamente con educación secundaria y los que requieren más de un título universitario. También oímos bastante de este tema de la desigualdad salarial. ¿De qué se trata ese tema? Lo que vemos es que es también relacionado con las áreas de estudio, por ejemplo. Okay, entonces incluso sabemos que hay una desigualdad entre aquellos que tienen un título secundario y aquellos que no tienen, pero también hay una desigualdad de ingresos entre los que tienen un título universitario. Entonces es de lo que hablamos anteriormente, de las personas que tienen titulario y las personas que no tienen. Exacto, ese es el diferencial, eso es lo que hablamos, es lo que nosotros llamamos el diferencial de salarios. Okay. Entonces vamos a ver de que esta demanda de trabajadores con educación superior sí va a aumentar. Exacto. Y lo que vemos, la demanda de personas con títulos universitarios va a incrementar en casi todas las ocupaciones. Y algo que es bastante interesante es que la demanda va a aumentar no solamente en aquellas ocupaciones que se caracterizan por tener una alta proporción de trabajadores altamente educados, también va a incrementar en aquellas ocupaciones que tradicionalmente han tenido una fracción pequeña de estudiantes altamente capacitados. Por ejemplo, vamos a ver un incremento en las ocupaciones relacionadas con operaciones de negocios, pero esas ocupaciones, la proporción de trabajadores en esas ocupaciones que tienen un título universitario se proyecta que va a ser 74%. Entonces, es algo que uno esperará que siga creciendo. Sin embargo, en otras ocupaciones como los servicios de salud, la preparación de comida, tradicionalmente en esos sectores únicamente entre el 10 y el 20% de los trabajadores tienen un título universitario. Sin embargo, esa proporción aunque es pequeña, esa proporción va a crecer uh-huh. en el 2030. Ajá. Entonces, ¿piensa usted de que también es un asunto en que estas proyecciones van a indicar una demanda real de trabajadores de que van a estar titularios universitarios, o solamente es de que vamos a demandar de que los trabajadores son educados sean más educados? Exacto. Esa es una pregunta bastante importante, porque hay quienes argumentan que lo que estamos viendo es que la gente está sobreeducada, que está obteniendo niveles de educación que no necesita para realizar los trabajos.
Esa es una crítica que la gente puede decir. Sin embargo, en nuestro estudio lo que hicimos para demostrar que es una demanda real vimos los niveles de salarios para cada ocupación. Porque un empleador, tú sabes, un empleador no va a estar dispuesto a pagar salarios mayores si esos salarios mayores no corresponden a una mayor productividad, si no corresponden si no le dan valor a ese título universitario. Los trabajadores, los empleadores no van a hacer eso. Y lo que observamos cuando hacemos nuestro análisis de salarios y comparamos para cada ocupación aquellos con un título universitario contra aquellos que únicamente tienen un título secundario, en cada ocupación hay una diferencia a favor de aquellos con título universitario. Entonces, para nosotros esa es evidencia suficiente de que esta es una demanda real porque los empleadores no van a pagar un premium si no es necesario. Sí, es interesante notar porque, como acabas de mencionar, las industrias no van a cambiar. Exacto. Entonces, los trabajos se me hace también que no van a cambiar bastante, pero los empleados quieren personas que sí tengan estos titularios universitarios. Esa es una cosa bastante importante. Lo que nosotros vimos es en el pasado lo que veíamos es que esta demanda por trabajadores altamente capacitados provenía de únicamente unas pocas industrias, unos pocos sectores. Entonces, en el pasado veíamos que venía probablemente del sector de alta tecnología. La mayoría de trabajadores capacitados iban para ese sector. Lo que estamos viendo ahora es diferente. Estamos viendo que en casi todas las ocupaciones los empleadores están demandando gente con mayores niveles de educación. Eso significa que de pronto los trabajos en sí han cambiado de su naturaleza y ahora requieren gente con mayores capacidades analíticas, que son cosas que se aprenden en la universidad. Entonces, ¿cómo va a cambiar la tasa de adultos en la fuerza laboral que sí tienen estos títulos universitarios? Lo que nosotros estamos proyectando es que para el 2030, 38% de los trabajos van a requerir un título universitario, pero únicamente 33% de la población van a tener esos títulos universitarios. De ahí es donde viene la brecha de 1.1%. 1.1 millones. 1.1 millones, perdón. Millones de trabajadores, ok. Millones de trabajadores. ¿Es este cambio distinto a los cambios históricos en el Estado? Bueno, de hecho, esto es un tema que nosotros hemos seguido por bastantes años y siempre hemos encontrado que hay un déficit en el número de trabajadores. Entonces, con títulos universitarios. Ajá. Y también, como acabas de mencionar, estos trabajadores, los inmigrantes con titulares universitarios que vienen de fuera del Estado, realmente no van a cerrar esta brecha. Y pienso de que también usted mencionó de que los migrantes de otros estados también no van a ayudar a cerrar la brecha, ¿o sí? Tampoco. De hecho, una tendencia que hemos visto en los últimos años es que la participación de inmigrantes de otros estados, la participación de inmigrantes con títulos universitarios que vienen de otros estados, su participación en el total de personas con títulos universitarios está decreciendo. Y hay varias explicaciones para esto. Una de las explicaciones es que nosotros estamos compitiendo con otros estados por estos trabajadores. Y en algunos casos, otros estados ofrecen salarios que son competitivos, que son también altos, pero otra ventaja que tienen otros estados es que el costo de vida es inferior. Entonces, como sabemos, en California el costo de la vivienda es bastante alto y esto en algunas veces desincentiva que los trabajadores vengan a trabajar a California. Sí, si alguien vive en Los Ángeles o en San Francisco o en Sacramento, los costos de la vida van a ser mucho más grandes. Claro, es que si están trabajando si consiguen el mismo trabajo en Texas o si consiguen el mismo trabajo en otro estado. Entonces, ¿se quiere decir esto de que vamos a tener que confiar más en los residentes de California a abordar este déficit? Exactamente, es exactamente lo que estamos viendo y esa tendencia ya empezó en el pasado. Por primera vez en 2010 empezamos a ver que los graduados con títulos universitarios que son nacidos en California representan la mayoría en este grupo. Representan un mayor porcentaje que aquellos que vienen de otros estados y representan un mayor porcentaje que aquellos que vienen del exterior. Entonces, ese es un mensaje importante porque requiere que necesitamos aumentar los niveles educativos de nuestra población.
Y hemos estado hablando bastante de este tema de la fuerza laboral y de cómo es de que estos titularios universitarios les ayudan o va a ayudar o es importante para satisfacer la demanda de la fuerza laboral. Pero ¿cuáles son otros beneficios de contar con una fuerza de trabajo de que sí realmente es más educada, de que tengan los titularios universitarios? ¿Por qué es importante ser más educado? Bueno, hay bastantes beneficios que hemos encontrado de tener una población más educada. Uno es mayor ingresos por impuestos para el Estado, menos usos de servicios sociales. También hay evidencia que demuestra que las tasas de criminalidad disminuyen, que la gente mejor educada es más propensa a votar, es más propensa a crear comunidades más pacíficas. Hay muchos beneficios en términos sociales. Sin embargo, en términos económicos, California es testigo de lo que puede hacer una fuerza laboral bien educada. Por muchos años, nuestra fuerza laboral fue la envidia de otros estados y de otros países porque era una fuerza laboral bastante bien educada, lo que incentivó el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro estado. Entonces, usted acaba de mencionar una cifra muy importante que es de cómo es de que estos ingresos le ayudan al estado. Bastantes personas creo que se olvidan de que si usted... La conexión es de que si usted es más educado, entonces va a tener un trabajo mejor. Va a tener mejores salarios y por ende va a pagar mayores impuestos. Va a pagar mayores impuestos, que le ayuda al Estado a tener este financiamiento para los servicios sociales. Exacto. En el Estado. Exacto, si usted tiene un salario más alto, tampoco va a necesitar los servicios, acceder a los servicios del Estado. Y ojalá va a ahorrar también para cuando se retire. Exacto, exacto. Entonces, ustedes en su informe mencionan de que hay ciertas áreas que podemos hacer frente para abordar esta brecha, para hacerla más pequeña. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Cuáles estrategias podemos usar para hacer más pequeña esta brecha? Bueno, una de las estrategias que nosotros mencionamos en nuestro informe es, porque ya mencionamos que vamos a tener que el factor más importante para cerrar esta brecha es incrementar los niveles educativos de nuestra población nativa. Una de las maneras de hacer eso es que tenemos que incrementar el acceso de la población a la educación superior. Hay estudios que demuestran que la gente es más propensa a graduarse si empiezan en una universidad en lugar de si empiezan en un colegio comunitario y después se transfieren. Entonces, una de las maneras que estamos proponiendo acá es un incremento en el número de cupos para acceder a la Universidad de California, para acceder a la Universidad Estatal de California. Entonces, eso es lo que está diciendo ahorita, de que las personas que entran directamente, de que son matriculadas directamente en una universidad estatal o de California, ¿se gradúan más? Son más propensas a completar. A completar versus las personas de que entran al colegio comunitario. Exacto. ¿Por qué es eso? ¿Toma demasiado tiempo? Exacto, es porque realmente tenemos bastantes problemas. Los colegios comunitarios es un sistema que es, como fue pensado, es bastante bueno porque le da acceso a la mayoría de la población. Sin embargo, lo que vemos es que la gente tiene bastantes problemas para transferirse si quieren continuar su educación en una universidad, porque las trayectorias no son claras, no se sabe qué cursos debo tomar si quiero transferirme, o los cursos no están disponibles. Entonces lo que estamos mirando es que la gente le toma bastante tiempo graduarse. Porque no saben si las unidades y las clases que se están tomando en los colegios van a transferir. Van a transferir, o en algunos casos a veces esas clases que ellos necesitan no están disponibles. Entonces, esa es otra de nuestras recomendaciones, es si podemos mejorar esas rutas que van desde los colegios comunitarios a las universidades para que los estudiantes se transfieran de manera eficiente y en menos tiempo. Ese es otro de los factores que va a contribuir a tener una población más educada y por ende cerrar la brecha que estamos
pronosticando. Y se me hace también que otra sugerencia de que hacen ustedes en su informe es de mejorar el promedio de cuánto se tarda una persona para completar la licenciatura. ¿De qué hablan ahí? Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, aquellos estudiantes que asisten a la Universidad Estatal de California, únicamente el 16% de esos estudiantes se gradúan en 4 años. La mayoría se gradúa, la mayoría es más o menos el 59-60% se gradúa en 6 años. Entonces, ese es un tiempo bastante largo. Y el otro 40% no se gradúa. En la Universidad de California también vemos lo mismo, que los estudiantes están tomando más tiempo en graduarse. Entonces, si podemos acelerar tener más gente que termine y se gradúe en 4 años, va a ayudar significativamente. ¿Tienen ustedes algunas explicaciones de por qué se tardan 6 años en vez de 4? ¿Es porque no hay suficiente ayuda de financiamiento o es porque hay demasiadas clases que se deben tomar para la licenciatura? ¿Hay alguna cosa? Lo que entonces proponemos para acortar esos tiempos es mejores servicios para los estudiantes. A veces los estudiantes realmente no saben lo que tienen que hacer para graduarse a tiempo. Entonces toman clases que de pronto no necesitan y a lo último se dan cuenta, ay, no he tomado esa clase. Entonces lo que estamos es que serviría bastante si se mejoran los servicios de soporte para los estudiantes. El uso de tecnología puede cumplir un papel, el uso de clases en línea puede ayudar a los estudiantes, por ejemplo, a graduarse más rápido. ¿Es eso lo que ustedes quieren decir cuando dicen en su estudio de que debemos ser más inteligentes acerca de la ayuda? Bueno, cuando nos hacemos hacer más inteligentes acerca de la ayuda financiera. Lo que nos referimos ahí es que, primero que todo, de todas maneras, California es uno de los estados donde acceder a la educación superior es menos costoso. Sin embargo, han habido bastantes incrementos que han hecho difícil para algunas familias acceder a la educación superior. Lo que hablamos cuando hablamos de ser inteligentes acerca de esto significa, en muchas oportunidades la gente no sabe los recursos que están disponibles para ellos. Entonces están dejando dinero que está disponible en ayuda que no están utilizando. Por ejemplo, el programa de Cal Grants a veces se queda porque la gente no sabe bien cómo llenar las formas, entonces a veces no se utiliza al máximo. Eso es lo que estamos básicamente, lo que nos referimos cuando... Entonces, ¿qué puede hacer el Estado para ayudarles a las familias y a los estudiantes para que sepan que este tipo de ayuda de financiamiento sí existe? Uno es tal vez hacer las formas, simplificar las formas. Porque muchas veces llega el estudiante, se enfrenta a una forma que es bastante complicada, bastante larga, entonces una manera es que el proceso de aplicación sea más sencillo. Otro elemento que también olvidé mencionar es que muchas veces esta ayuda que ofrece el Estado únicamente cubre la pensión, únicamente cubre el costo de matricularse en la universidad, pero no cubre los costos asociados. Entonces no cubre los costos de libros, no cubre los costos para vivir. Entonces, si las ayudas del gobierno pueden también incluir este tipo de gastos, sería una ayuda bastante importante. Entonces, como mencionó antes, entonces para el año 2030 vamos a necesitar 1.1 millones de trabajadores con títulos universitarios. Entonces, me parece de que vimos algunas cifras en sus informes de que para el año 2025, si vamos a cerrar esta brecha, vamos a necesitar una aumentación de 40% de personas que se gradúan de la universidad para abordar la brecha. ¿Es cierto? Es cierto. Esa es una cifra que tenemos en nuestros informes anteriores. Y el próximo paso que vamos a tomar es, usando estas nuevas proyecciones, vamos a tratar de encontrar soluciones a cómo vamos a cerrarlas. Creo que es el paso siguiente. Sí, porque es una figura bastante grande. Bastante grande. Estamos viendo de que para el 2025, ¿verdad? Vamos a tener que aumentar el 40% para abordar esa brecha que vamos a ver en el 2030. Sin embargo, una cosa que vemos es que de todas maneras permanecimos positivos, que con las intervenciones adecuadas podemos alcanzar esta meta.
Sí, ojalá que sí, porque va a ser muy importante para todos, para el Estado, para las Claro. familias, para los estudiantes, que sí tengamos personas que sean educadas. Exacto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y explicarnos todos estos asuntos, que sí es un tema muy importante. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Sí, cómo no. Y si ustedes quieren seguir más al día de las noticias al nivel federal, estatal o local, pueden seguirnos al Twitter, al @Maddie Institute. También pueden recibir nuestro boletín del día para recibir noticias importantes, solamente por visitar nuestro sitio de web, almaddieinstitute.com. Por el Informe Maddie, yo soy Ana Joven Meléndez. Gracias por estar con nosotros.